Supongamos que esta es la bobina, que bueno, en el experimento era de forma circular, pero en este caso para que sea más fácil le hicimos como si fuese un cuadrado, donde en un principio se conduce la corriente, que son estas flechitas que vemos acá, y en este caso van en sentido contrario. De esta forma se genera un campo que va en esta dirección en ambos casos. Y con la regla de la mano izquierda o derecha, dependiendo del caso, podemos ver que en este caso la fuerza es saliente, en este caso también, y acá es entrante y acá también es entrante. De esta forma podemos deducir que la fuerza de A a D y de B a C es cero, ya que es paralela al campo. Por eso que acabo de explicar, en este caso se acelera rotacionalmente y en este caso se frena en forma de rotación. Luego, nosotros limamos solo una de las caras del alambre, por lo tanto, en un caso quedaría así, donde aquí hay contacto, por lo tanto conduce, y en este caso no conduce, ya que aún está el esmalte, y esta sería la representación. Bueno, por todo esto que dije, podemos ver en el experimento que en principio la bobina gira hacia un lado y después se frena y gira hacia el otro lado, y a veces queda como temblando y también se da por este momento en el que quedaría mitad y mitad. Para explicar cómo se genera la corriente en el motor, vamos a utilizar la ley de Faraday, que dice que cuando un campo magnético cambia, por ejemplo, cuando un imán se mueve cerca de la bobina, se produce una corriente eléctrica en esa bobina. Ese cambio de campo magnético va a generar una fuerza electromotriz, que es la energía que va a empujar los electrones y hace que circule corriente por el alambre. La bobina se mueve por la fuerza de Lorentz. Cuando por la bobina pasa corriente y al mismo tiempo está en un campo magnético, aparece la fuerza de Lorentz. Esta fuerza va a actuar sobre los electrones que se mueven en el alambre y los va a empujar, haciendo que la bobina se mueva o gire. Cuando tenemos que explicar por qué funciona la fuerza de Lorentz o el sentido que toma la fuerza de Lorentz, tenemos que retomar la perpendicularidad que tiene en el campo la velocidad y la fuerza dentro de un sistema magnético. Tenemos esta perpendicularidad, es decir, que el campo es perpendicular a la fuerza y a su vez también es perpendicular a la velocidad. Y eso se cumple con los tres conceptos. Por ende, para poder explicar este esquema y ver los tres vectores, tenemos que ubicar nuestro vector velocidad, que es este que está acá, nuestros vectores campos, que son estos que están acá, y después la fuerza iría hacia allá, porque cumple con este formato de perpendicularidad, cumpliendo que este de acá sería el campo, esta de acá sería la velocidad, y por ende la fuerza es saliente a la bobina, o sea, en este caso quedaría en este sentido. Para armar el parlante, primero lo que hicimos fue armar una bobina de cobre y después cortamos un par de auriculares y lo unimos con la bobina. Después esa bobina, como ves, la unimos a la parte de abajo del vaso y eso lo pusimos arriba de un imán y lo conectamos a un celular y funcionó. Funciona por el principio del electromagnetismo, que dice que cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor como el alambre de cobre, se genera alrededor un campo magnético. En nuestro parlante casero, ese campo magnético cambia constantemente porque la corriente que viene del celular también cambia, todo el tiempo según las ondas del sonido. La bobina de cobre se convierte en un electroimán que se atrae y se repele con el imán que está fijo debajo del vaso. Esa interacción genera pequeñas vibraciones y muy rápidas. Como la bobina está pegada al vaso, el vaso vibra junto a ella. El vaso funciona como una membrana, algo parecido a lo que tienen los parlantes reales. Amplifica las vibraciones y las transmite al aire. Al moverse el aire se forman ondas sonoras, que son las que nuestro oído percibe como sonido. Mientras más fuerte sea la corriente, es decir, mientras más alto esté el volumen, más se mueve la bobina y más fuerte suena. A la hora de realizar el motor tuvimos varios problemas porque a veces la bobina conseguimos varios tipos de alambres de cobre y ninguno era, entonces tuvimos que sacar cobre de una licuadora y verificar que sí era cobre. Después tuvimos problemas con la pila porque nuestras pilas que teníamos eran muy chiquitas y estaban desgastadas, entonces no tenían la potencia suficiente. Después también intentamos hacerlo con una fuente de alimentación, pero no sabíamos conectarlo y entonces descartamos la idea.
Después también tuvimos problemas con los conductores, porque muchas veces los clips son como de un material que simula ser un conductor, pero realmente no lo es. Entonces tuvimos que verificar que también eran. Después con el parlante no tuvimos tantos problemas como con el motor, pero sí tuvimos problemas al armarlo porque al conectarlo con el alambre de cobre lo conectamos mal, entonces tuvimos que volverlo a hacer. Después también tuvimos problemas con que el vaso era muy duro y para que las ondas puedan fluir tiene que ser un vaso blando, así puede moverse. También tuvimos problemas con eso, de que para que el sonido sea limpio teníamos que no tocar el vaso, entonces era bastante difícil escucharlo. También tuvimos muchos problemas a la hora de limar la bobina, porque lo limábamos mal o limábamos los extremos o no los limábamos porque teníamos varias dudas acerca de eso, pero lo pudimos solucionar. Después también con el parlante teníamos problemas porque a la hora de escuchar el sonido que sale no podías tocarlo mucho o apoyarlo fuerte porque al hacer presión las vibraciones como que se interfieren. Entonces tenías que tener mucho cuidado y mantenerlo muy delicadamente.